¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí nuevamente para compartirles un poquito más de los libros Psicologiando Barreras, eh, que escribí hace algún tiempo atrás. Ya son dos libros, uno que lo escribí, no me acuerdo, pero hace un ratito atrás. ¿Por qué escribí? Porque siento que una de las maneras, una de las formas en que se puede alcanzar a personas con conocimiento que va a ser útil en sus vidas en general, no solamente psicológicamente, ¿ya? ¿Por qué escribí? Porque me gusta escribir, porque creo que también se puede aportar a las vidas a través de la escritura, ¿ya? Bueno, hay otras muchas motivaciones, pero en algún momento se las voy a compartir. Ya, hemos visto algunas de las barreras que he escrito. Hemos visto la barrera del dolor, la barrera de mi memoria, a ver, la barrera del dolor, la barrera emocional, la barrera del dolor almático, la barrera de las creencias, la barrera de la mediocridad, la barrera de la mentira, ya entre otras. Hoy día quiero hablarles de la barrera del miedo. Ya escribí esta barrera en el sentido en que como a nosotros, ya a una edad adulta, una etapa adulta, estoy hablando del rango etario, 30, 40, 50, 60 años, ya estamos con un miedo ya estructurado, asentado y apuntalado en nuestra personalidad. Ya una persona que tiene, por ejemplo, como yo, que tengo 50 años, eh, y que ya lleva medio siglo de existencia, ya tiene asentados sus miedos, sus fobias, y es sumamente complejo tratarlo desde lo terapéutico. Ya una persona que tiene, por ejemplo, 50 años y que le tiene miedo a las arañas, por ejemplo, o a las serpientes, es sumamente difícil trabajar esas fobias o esos miedos porque se van asentando en la personalidad. Ya no solamente es un tema conductual, sino también un tema de personalidad. Por eso es sumamente importante que podamos entender y captar que los miedos son sensaciones heredables o aprendidas ya. Eh, no nacemos con miedo. El miedo se hereda a través de el aprendizaje, se hereda a través de las pautas de comportamiento que tiene el sistema familiar. Por ejemplo, si mamá tiene miedo a las arañas, va a heredar ese miedo, va a eh, compartir ese miedo, va a influenciar a su hijo o a su hija ese miedo a las arañas. ¿Ya? Es muy posible que esa influencia muchas veces es tomada 100% por el hijo, por la hija, pero a veces no es así, sino que el hijo no aprende ese miedo, por lo tanto no genera el aprendizaje de ese miedo. ¿Ya? Por lo tanto, hay una multitud de factores que van a influir o que van a incidir en que nosotros vamos aprendiendo los miedos, las fobias, ¿ya? El miedo, como le decía hace un momento atrás, es una sensación de que va a experimentar el ser humano, que va a provocar diferentes reacciones, ¿ya? Eh,
¿Son tratables? Sí, son tratables. La idea es que sean tratables en la edad infanto-juvenil para poder ya en la etapa adulta mantener eh, cierta estabilidad en cuanto a la fobia, en cuanto a los miedos. ¿Ya? Miedos hay muchos. Miedo a la oscuridad, miedo a perder a alguien, miedo a la soledad, miedo a estar dentro de lugares encerrados, que ya estamos hablando de fobias, pero estoy hablando también de miedos en el libro, de miedos, por ejemplo, a estar solo. Personas que no pueden estar solas, le tienen miedo a estar solas o solos, ¿ya? Y son temas que es necesario intervenir terapéuticamente para poder definir la gravedad, para poder definir el nivel, ¿ya? Entonces, nuevamente aparece el concepto de la necesidad de la intervención terapéutica cuando hay miedos que van a dificultar nuestro cotidiano, ¿ya? En el libro expliqué que el miedo se estructura a partir de tres elementos: de la representación por un lado, número uno; número dos, a través de la simbología; y número tres, a través del aprendizaje. ¿Ya? Cuando hablamos de la representación, es cómo se me va a representar, cómo yo asimilo, cómo yo eh, estructuro, cómo yo me voy a tomar el objeto. ¿Ya? Por ejemplo, una araña. Sigo con el ejemplo de la araña. Para mí, una araña, desde mi miedo, va a ser un objeto que me va a representar o un peligro, ¿ya? La simbología que yo le voy a dar a ese objeto, que es la araña, va a ser algo que me va a dañar, ¿ya? Uno no le tiene miedo a algo que no sienta o que no tenga la simbología de un daño, ¿ya? Siempre uno piensa que, por ejemplo, los papás que le generan miedo a los hijos por los gitanos. Cómete la comida, o si no, los gitanos te van a llevar. El niño va creciendo con esa idea de que el gitano le va a hacer algún daño. Esa es la simbología. Y cuando hablamos de aprendizaje del miedo, es lo que yo le explicaba al principio, de que si la mamá tiene miedo a las arañas, ese aprendizaje va a ser heredado a los hijos con respecto a las arañas. ¿Ya? Por lo tanto, siento que es sumamente interesante que nosotras, en general, podamos entender que los miedos son sensaciones, son trastornos cuando hablamos de fobia. Una fobia es un trastorno, por lo tanto tiene que ser intervenido terapéuticamente. ¿Ya? A lo mejor usted estará pensando y estará diciendo, todo lo lleva a la terapia. Es que en realidad es la única forma, el único método que se puede intervenir con alto porcentaje de probabilidad de éxito, ¿ya? Y se trabaja con ciertas técnicas que tienen que ver. Una de las técnicas que más se utiliza es la desensibilización sistemática, ¿ya? Que es una técnica, un procedimiento terapéutico que se utiliza para tratar miedos y fobias. ¿Ok? El miedo que le va produciendo la cercanía de cierta persona. Por ejemplo, cuando hay violencia intrafamiliar, cuando la mujer va sintiendo miedo hacia su cónyuge porque el cónyuge es agresivo y es golpeador, es agresor, ¿ya? Eh, y ahí se puede traspolar o se puede generar otro trastorno o síndrome. Por ejemplo, cuando hay ese tipo de situaciones donde hay un agresor y hay una víctima, en algunos casos se va generando un síndrome que se llama el síndrome de Estocolmo, que es un poco largo de explicar, pero a grandes rasgos es aquella víctima que va generando simpatía por su agresor, que va validando su conducta de una manera que entiende que lo va justificando las agresiones o los golpes o el comportamiento insano que tiene. ¿Ya?
Por lo tanto, el miedo, para redondear la idea, es un trastorno, es una condición, es un fenómeno, es una anomalía que es necesario intervenir cuando usted sienta y vea que le está perjudicando en su cotidiano, que le está perjudicando en su diario vivir. Ahí necesariamente hay que decir, ok, necesito ir a psicólogo ya. ¿Ok? Mis estimados, mis estimadas, muchas gracias por seguir viendo los videos. No se olvide darle me gusta, no se olvide suscribirse si usted quiere y no se olvide seguirme en las redes sociales. Cualquier duda, consulta a través de las redes, están los libros, los puede solicitar y pueden ser envíos a todo Chile desde Arica a Punta Arenas. Y si es de otro país, lo puede descargar en la plataforma Amazon, creando una cuenta digital. Mi estimado, mi estimada, muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos una nueva oportunidad. Chao.